Mientras clavaba sus 95 tesis reformistas en una iglesia de Wittenberg, Lutero nunca imaginó el impacto de sus ideas. La iglesia occidental no volvería a ser la misma e incluso, ámbitos como el pensamiento y la economía cambiarían para siempre en el seno de Europa. Evidentemente mucho cambió, pero si alguien le hubiese comentado a Lutero que uno de los productos de su reforma sería el arribo de falsos mesías que por medio de la lengua orillarían a las primeras agrupaciones comunistas, difícilmente lo habría creído. En primer lugar porque el concepto del comunismo como lo conocemos hoy día no llegaría sino hasta el siglo XIX, pero también porque no imaginó el alcance de sus propios postulados. Así que en esta ocasión les presento una serie de sucesos que, a pesar de ser tan insólitos y descabellados, son completamente ignorados en la historia de Europa, del medievo, de la modernidad y sobre todo de la Reforma. Estos son los primeros casos documentados de celdas entre comillas comunistas sostenidas por la fe cristiana. Seguido de la Reforma de Lutero, un huracán de corrientes emergieron por toda Europa. Luteranos, calvinistas y anabaptistas azotaron a los centros demográficos del continente. Como es natural, había muchas diferencias entre un movimiento y otro. Los calvinistas, por ejemplo, creían en las bondades del trabajo arduo como medio de salvación. Los anabaptistas, por su parte, creían que en su condición de salvos o elegidos, debían permanecer alejados de la sociedad. Comunas segregadas como los Amish o menonitas son un ejemplo de ello. Pero estos eran anarquistas en la práctica, ya que ejercían una resistencia no violenta a los designios estatales. Otra rama anabaptista pensó que el camino correcto era tomar el poder por medios coercitivos para instaurar así una teocracia radical. Una de las características básicas de todas las corrientes anabaptistas es que las revelaciones místicas solo les pertenecen a ellos y, siendo más específicos, a sus líderes. A manera de ejemplo, en el luteranismo o calvinismo se dejó en claro que la Biblia era la verdad suprema. El primer dirigente de la rama extremista de los anabaptistas fue Thomas Müntzer. Poco antes él había sido un ferviente seguidor de Lutero, tanto así que el propio reformador fue quien le ordenó ir a Zwickau y dirigir a la feligresía de dicha ciudad. La misma se encontraba cerca de Bohemia. Toda esta región siempre tuvo doctrinas cristianas ajenas al catolicismo romano, que juntaban credos locales con la fe oficial de Roma. Un ejemplo destacado era el caso de los husitas. Müntzer pronto conoció diversas formas de fe cristiana y terminó abandonando al luteranismo en favor de la doctrina taborita. Esta fe tenía como punto clave la toma violenta del poder y la forzosa imposición de una especie de comunismo teocrático donde absolutamente nada era privado, ni siquiera el matrimonio. En poco tiempo, Müntzer se convirtió en un apasionado predicador taborita. Llegó a tal punto que la propia ciudad de Zwickau le expulsó dada la peligrosidad de sus ideas. Aunque sus seguidores intentaron hacer un levantamiento, rápidamente fueron sofocados. Con un reducido séquito, Müntzer se encaminó hacia Praga, pero una vez más tuvo que ser expulsado, razón por la que deambuló por Alemania. En algún punto de su errático recorrido, un príncipe sajón de fe luterana se interesó por su mensaje y pidió que Müntzer le diera un sermón a él y a su corte. Aprovechando esta oportunidad, Müntzer le cuestionó de qué lado estaban, si del de Dios o del diablo. En caso de apoyar al Creador, no debían dejar con vida a ningún pecador en toda la tierra. Si concluían con éxito esa tarea, el reino milenario de Dios sobre la tierra llegaría al fin y una prosperidad sin límites les sería otorgada solo si, y solo si, se dejaban guiar por el gran profeta, es decir, el propio Müntzer. Aunque este sermón fue pasional, no despertó el menor interés de los nobles sajones, y aunque no se mostraron molestos, Müntzer supo que no podía encontrar en ellos a un aliado para su causa. La negativa a aceptar su discurso fue un punto de inflexión para Müntzer, ya que las élites nobiliarias no quisieron atender el llamado de su tutela divina. Desde entonces serían las masas pobres las escogidas para traer ese milenario reino. En ese nuevo mundo, todos serían iguales, y todas las cosas serían poseídas en común por todos. Eso sí, cada uno recibiendo según su necesidad. Por ello no es de extrañarse que filas de campesinos, pordioseros y todo aquel desafortunado habitante del sistema feudal quisiera unirse a su causa. Pronto salió de la hostil Sajonia y en 1524 arribó a Mühlhausen.
Para su suerte, la pequeña ciudad estaba inmersa en una fuerte lucha intestina, producto de las conmociones políticas e ideológicas de la Alemania de su tiempo. En medio de este conflicto, predicó, ganó seguidores y nuevamente intentó un levantamiento taborita. Sin embargo, nuevamente fue repelido y se vio en la necesidad de huir a Nuremberg, donde una vez más fue expulsado por emitir sus ya conocidas proclamas revolucionarias. Todo esto cambió cuando en 1525 la misma Mühlhausen cayó a manos de sus seguidores. Sin tiempo que perder, Münzer da rienda suelta a sus planes. Instauró su muy anhelada comuna, en donde se decretó la propiedad común de las cosas. Murray N. Rothbard relata que los contemporáneos narraban cómo una persona de limitados recursos podía acercarse al rico para exigirle comida o vestido, ya que Cristo había ordenado que todos compartieran, sobre todo con los más desposeídos. En caso de no querer cooperar, se le haría cooperar por la fuerza. Paralelo a esto, en toda Alemania estaba ocurriendo un movimiento conocido como las guerras de los campesinos. Como es bien sabido, el Sacro Imperio Romano Germánico no era más que la agrupación, a veces nominal, de distintas agrupaciones políticas como los principados, ducados, condados, palatinados, etc. Producto de las continuas guerras internas, de los distintos modelos políticos y socioeconómicos y de la falta de unidad o cohesión, las clases sociales subalternas estallaron con la Reforma como su claro detonante. Campesinos y gremialistas exigían una reducción al modelo fiscal opresivo y la respuesta nobiliaria fue brutal, ya que se aplastó a los rebeldes y en relativamente poco tiempo, en toda Alemania habían sido erradicados cerca de 100.000 campesinos. Con el tiempo las purgas principescas llegaron a Mühlhausen. Los príncipes prometieron perdonar al pueblo si éste entregaba a Münzer, pero antes de que esta masa pudiera sopesar la oferta, el propio Münzer propuso dirigir una carga contra el cerco impuesto a la ciudad. Indicó que Dios le había asegurado la victoria y que ningún proyectil los lastimaría. Curiosamente, al pronunciar estas palabras, un arcoíris se presentó en los cielos de la asediada Mühlhausen. Para los nerviosos ciudadanos esto se tradujo en una señal y animosos se lanzaron a la carga. Dicha carga no sirvió de nada y el ejército nobiliario obtuvo una rápida victoria. En minutos 5.000 campesinos perecieron y Münzer huyó hacia la ciudad para poder esconderse. A los días fue encontrado, torturado, obligado a confesar y posteriormente fue ejecutado. Pese a que Münzer había muerto, sus ideas no. Un discípulo suyo, de nombre Hans Hut, intentó replicar el ejemplo de su mentor, pero pronto fue apresado y ejecutado. Es así que las revueltas teológicas tuvieron que esperar a un caudillo mayor, a un campeón de la fe y el engaño, que siguiendo el ejemplo de Münzer, haría de Münster su nueva Jerusalén. Pero eso es historia de nuestro próximo video. Si este les ha gustado, como siempre les invitamos a suscribirse, a dejar un like y a compartir este y todos nuestros videos con otros entusiastas de la historia. Nos vemos pronto.